Hola, ¿cómo están? Esto es BT Diseño y en este video quiero mostrarles esta técnica que nos va a permitir transformar una ilustración estática 2D en una secuencia 3D tal como lo vemos en pantalla. Quédense hasta el final, ya que todo lo que voy a mostrar es importante para lograr este resultado. Pasemos entonces al tutorial. Bueno, lo que tenemos aquí es la ilustración que yo bajé de este paisaje del sitio freepik.com. Así como viene, no hice todavía ninguna modificación y lo que les quiero mostrar rápidamente es cómo yo lo voy a separar en capas. Como podemos ver, aquí tenemos toda una ilustración que simplemente está separada en dos capas, objetos y fondo. Yo necesito separar en varias capas para poder hacer la simulación 3D que les quiero enseñar. Vamos entonces a empezar. Lo primero que voy a hacer es romper esta máscara de recorte. Fíjense que acá dice Release Clipping Mask. Voy a hacer clic aquí para romper esta máscara. Una vez que hice esto, podemos ver también que todo esto está agrupado. Voy a desagruparlo de esta manera y voy a empezar a pensar cuáles son las capas que yo voy a utilizar. En este caso voy a usar aquí las flores, que por lo que veo también tiene una máscara de recorte. La voy a soltar así de esta manera. Perfecto. Voy a borrar esta hojita que está suelta aquí, que no me va a servir para nada. Y una vez que tenemos esto, entonces voy a empezar a pensar cuáles son las capas que voy a utilizar. En principio voy a utilizar un cielo, las montañas, esta pradera más oscura, esta pradera más clarita y las flores. Son entonces 5 capas que voy a crear aquí presionando el signo más en mi ventana de capas. 1, 2, 3, 4 y 5. Y voy a empezar a nombrarlas de abajo para arriba, o sea, desde el fondo hacia adelante. Aquí tenemos cielo, aquí tenemos montañas, aquí tenemos pradera 2, aquí tenemos pradera 1 y aquí tenemos flores. Perfecto, vamos a empezar a trabajar entonces con nuestras capas y vamos a tener que ir agrupando también objetos. Por ejemplo, aquí yo tengo el cielo dividido en dos objetos, las nubes y el cielo. Los voy a seleccionar, los voy a agrupar, los voy a cortar presionando Control X y voy aquí a mi capa cielo que acabo de crear y lo voy a pegar presionando la tecla F para posicionarlo en el mismo lugar. Voy a invisibilizar la capa y voy a seguir trabajando de la misma manera. Aquí tengo las montañas, no tengo que hacer nada, solo las corto y las pego en mi nueva capa montañas. Invisibilizo. Aquí voy a copiar esta pradera, esta otra y estos árboles que van a conformar mi capa. Una vez que tengo todo esto seleccionado, agrupo, voy a cortar y voy a pegarlo en mi nuevo layer pradera 2. De esta manera voy a invisibilizar también. Aquí voy a seleccionar los objetos que voy a agrupar, los arbolitos y la pradera. Voy a agrupar, voy a cortar, voy a pegar aquí donde dice pradera 1, presionando Control F, voy a invisibilizar y aquí solo tengo que cortar presionando Control X y pegar aquí en mi nuevo layer llamado flores. Una vez hecho todo esto, voy a visibilizar todas las capas. Como podemos ver, ya tenemos todas nuestras capas bien separadas y ordenadas. Voy a borrar estas background y objects que venía originalmente la ilustración. Las voy a eliminar porque ya no me sirven, están vacías. Y vemos, si presiono aquí los ojitos, cómo están perfectamente separadas todas mis capas con las cuales voy a trabajar mi simulación 3D. Voy a guardar esta ilustración y ya estamos entonces en condiciones de pasar a After Effects. Muy bien, una vez aquí, lo primero que voy a hacer entonces es importar mi ilustración. Como les comentaba, esto lo bajé del sitio freepik.com. Aquí tenemos mi ilustración, vamos a importar y vamos a importarla de esta manera, con estas características. Tipo de importación, vamos a elegir composición y Footage Dimensions. Vamos a elegir la opción Layer Size, es decir, el tamaño de las capas. Hacemos clic en OK y una vez que hicimos esto, vamos a llevar esto hasta aquí, hasta esta carpeta y vamos a hacer doble clic aquí en la composición que acabo de importar. Podemos ver entonces que tenemos nuestras 5 capas
perfectamente importadas y ordenadas. Y lo próximo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a presionar la tecla Control K para editar nuestra composición, ya que nos la importó con el tamaño que venía desde la ilustración original, que eran 750 por 500. En este caso vamos a cambiarlo porque vamos a usar una composición de 1920 por 1080. Entonces vamos a cambiar los valores. Tenemos un frame rate de 30 y tenemos una duración de 10 segundos que va a estar perfecto. Hacemos clic en OK y ya tenemos nuestra composición en su tamaño correcto. Lo que tenemos que hacer ahora es modificar el tamaño de mi ilustración, para lo cual vamos a crear un nuevo layer. En este caso va a ser un objeto nulo. Vamos a cambiarle el nombre y vamos a ponerle tamaño. Vamos a seleccionar todas nuestras capas y vamos a vincularlas a nuestro objeto nulo a través del Pick Whip. Una vez hecho esto, vamos a hacer clic en nuestro objeto nulo, vamos a tipear S para revelar nuestros parámetros de escala y vamos a agrandar de esta manera toda nuestra ilustración hasta completar el tamaño de la composición. Hecho esto, entonces vamos a convertir a 3D todas nuestras capas. Aquí, haciendo clic donde está el iconito del cubito, convertimos todo a 3D. Y también, esto es muy importante, vamos a rasterizar aquí donde está este icono también todas nuestras capas. Aquí omití convertir a 3D esta capa de tamaño, vamos a convertirla también. Y una vez que hicimos esto, vamos a crear una nueva cámara, New Camera. Tengamos en cuenta que tiene que tener, como vemos aquí, 35 milímetros. Vamos a hacer clic en OK y ni bien hicimos esto, creamos también un nuevo objeto nulo al que vamos a llamar Control y a través del cual vamos a controlar los movimientos de nuestra cámara. Para lo cual, entonces, vamos a vincular nuestra cámara al control a través del Pick Whip. Hecho esto, entonces vamos a empezar a establecer las distancias entre todas las capas, para lo cual lo que voy a hacer es seleccionar todas las capas, voy a presionar la tecla P de posición y voy a presionar también con la tecla Shift la tecla S de escala. Una vez que tenemos esto, voy a deseleccionar, me voy a posicionar en mi primera capa, que va a ser la del cielo, y voy a colocar aquí en este eje, el que establece la profundidad, un valor de 2000. Como podemos ver, se nos achicó bastante nuestro cielo, para lo cual aquí tengo mis parámetros de escala que voy a aumentar de esta forma hasta completar toda la composición. Vamos a seguir entonces con la capa de montañas y vamos a hacer exactamente lo mismo. En aquí la posición, en este eje vamos a colocar un valor de 1500 para que esté más cerca la montaña. Recordemos que al cielo le pusimos un valor de 2000, a la montaña vamos a ponerle un valor de 1500. Como podemos ver también se achicó, la vamos a agrandar también de esta manera. Hecho esto, vamos a seguir con nuestra próxima capa, que es la capa Pradera 2, a la cual vamos a ponerle un valor de posición de 800. Fíjense que cada vez las tenemos más cerca las capas y vemos que también se nos achicó, para lo cual vamos a agrandarla hasta completar el tamaño de nuestra composición. Vamos a ir entonces a la capa Pradera 1, hacemos lo mismo. A esta capa le ponemos un valor de posición de 300 y como se nos achicó también la vamos a agrandar hasta completar nuestra composición. Y solo nos queda la capa de las flores, a la cual vamos a dejarla como está en términos de posición, pero vamos a agrandarla un poco. Más o menos yo creo que así va a estar bien, y vamos a subirla también un poco sobre este eje. De esta manera, de cualquier manera, estos valores los vamos a ir también acomodando en el transcurso del trabajo. Si modificamos la vista de nuestra cámara, aquí en este desplegable ponemos, por ejemplo, Custom View 3, podemos ver cómo tenemos perfectamente separadas en distancia nuestras capas. Vamos a volver a colocar nuestra cámara en la posición default. Ya estamos entonces en condiciones de comenzar a animar nuestra escena, o sea, nuestra cámara, para lo cual vamos a valernos de nuestra capa control. Pero antes que nada voy a convertirla a 3D, cosa que había omitido anteriormente. Bueno, muy bien, una vez que ya hice esto, voy a tipear la tecla P para revelar parámetros de posición y voy a tipear presionando también la tecla Shift, la tecla R para revelar mis parámetros de rotación, que es lo que voy a usar para animar
nuestra cámara. Teniendo en cuenta que el cursor de mi línea de tiempo esté al principio, voy a crear un keyframe en posición y voy a crear un keyframe en rotación X y voy a crear un keyframe también en rotación Y. Vamos a trabajar ahora entonces con estos valores. Aquí en el eje X voy a poner en principio un valor de 5 y en el eje Y voy a poner un valor de -4. Podemos ver que se nos corrieron estas capas hacia adentro. Esto lo voy a compensar muy fácilmente a través de modificar la medida. Por ejemplo, aquí en cielo vamos a agrandarlo un poco de esta manera hasta completar toda la composición. En pradera 2 lo mismo, vamos a agrandar hasta completar la composición. Y ahora nos vamos al segundo 5 de nuestra línea de tiempo para completar la otra punta de la animación y vamos a poner los siguientes valores. En rotación X vamos a poner un valor de 1 y en rotación Y vamos a poner un valor de 10. Y ya podemos ver entonces nuestra animación, pero tenemos que hacer algunos ajustes. Por ejemplo, aquí vuelvo al final de mi animación y voy a acercar un poco la posición trabajando sobre este eje de esta manera hasta completar el tamaño de toda la composición. Vamos a chequear entonces. Como podemos ver, esto ya más o menos está tomando forma. Lo que tengo que hacer es todavía algunos ajustes. Por ejemplo, aquí en las montañas puedo ver que me quedaron como muy abajo. Esto lo puedo resolver subiéndolas sobre este eje. Estos ajustes los tenemos que ir haciendo a prueba y error. Voy a hacer ahora algunos ajustes de cámara, para lo cual me voy aquí a mi capa de cámara. Voy a abrir y me voy a ir aquí donde dice Depth of Field, o sea, profundidad de campo. Voy a ponerlo en On, o sea, lo voy a habilitar, porque esto me va a dar una sensación de mayor tridimensionalidad. Aquí donde dice Focus Distance, distancia focal, voy a poner un valor de 2500 y aquí en apertura voy a poner un valor de 200. Como pueden ver, no sé si se puede visualizar bien aquí, me blurea un poco las flores, o sea, porque están muy cerca, y me blurea también un poco las montañas y hace foco en la parte central de la escena. Esto lo van a poder notar muy bien si vuelven a ver las animaciones de la introducción. Y para terminar les dejo aquí también un bonus track. Por ejemplo, si ustedes quieren cambiar los colores de alguna de las capas, las montañas o alguna de las praderas, esto se puede hacer de una manera muy sencilla. Por ejemplo, vamos a seleccionar aquí las montañas y voy a llamar aquí a el efecto tritón o tritone. Aquí lo tengo y como pueden ver ya automáticamente me cambió los colores de las montañas y les muestro aquí un poco cómo podemos configurar los colores. Aquí vemos que este efecto nos ofrece 3 tipos de tono, digamos los brillos, los medios tonos y las sombras. Podemos cambiar, por ejemplo, en los medios tonos, en lugar de marrón, podemos poner una especie de violeta. Y aquí vemos cómo nos cambió absolutamente el panorama. Si les sirvió el tutorial y les gusta este tipo de contenidos, no dejen de suscribirse al canal, que eso a mí me ayuda un montón. Y para ustedes no es más que un clic en el botón de suscripción. Esto fue BT Diseño, gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo video.